Saludos y bienvenidos a este video. Disfruten del capítulo de hoy. Denle al botón de me gusta, suscríbanse al canal y no se olviden de activar la campanita. Sin más, disfruten del video. Capítulo 3. Un choque que huele y sabe a recuerdos. Lunes, 6 de abril de 1992, 2:30 p.m., 7 p.m., la campana de salida aún resonaba en los pasillos cuando las 4 chicas atravesaron la puerta principal de la escuela Huban. El sol de la tarde, ya inclinado hacia el oeste, bañaba el patio de un tono dorado y perezoso. Un grupo de estudiantes de último año se agolpaba junto a las taquillas del club de béisbol. 2 chicas de primero comentaban algo sobre un profesor nuevo, riendo por lo bajo. La vida escolar continuaba su curso, ajena al pequeño cataclismo que acababa de ocurrir en un jardín secreto. Yo me voy a la biblioteca, anunció Amy, ajustándose la correa de la mochila sobre el hombro. Quiero consultar un par de libros sobre astronomía. Lo que dijo Chiba-kun sobre los planetas me ha dejado pensando. ¿Dijo algo sobre los planetas?, preguntó Usagi, que no recordaba nada de la conversación más allá de los macarons y la risa de Mamoru. Mencionó que Júpiter tiene más de 60 lunas. Es un dato que no tenía actualizado. Quiero verificarlo. Rei resopló, apartándose un mechón de su largo cabello negro. Pues yo me vuelvo al templo. Mi abuelo quiere que le ayude a clasificar unos amuletos nuevos. Al parecer, la primavera trae muchos visitantes supersticiosos. No son supersticiosos, la corrigió Makoto, con una sonrisa. Solo buscan un poco de esperanza. Eso no es malo. Esperanza, dinero, todo es lo mismo para el abuelo. Makoto se rió. Luego, se giró hacia Usagi. ¿Y tú, Usagi? ¿Te vienes a mi casa? He comprado ingredientes para hacer galletas de matcha. Pensé que podríamos practicar para cuando invitemos a Chiba-kun a comer. La propuesta de Makoto aún flotaba en el aire, fresca como una promesa. Invitar a Mamoru Chiba a su casa. Cocinar juntos. Compartir una comida. Las 4. Y él. La idea era tan tentadora como aterradora. Usagi abrió la boca para responder, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Tengo que, ¿tienes que? Preguntó Rei, alzando una ceja. Cosas. Tengo que hacer cosas. En mi casa. Con mi madre. Cosas de madres e hijas. Rei la miró con los ojos entrecerrados. Amy parpadeó, analizando la evidente mentira. Makoto se encogió de hombros, sin darle mayor importancia. Bueno, otro día será. Nos vemos mañana, Usagi. ¿Sí? Mañana. Adiós. Las 3 se fueron, cada una en una dirección distinta. Amy hacia la biblioteca, con paso tranquilo y la mente llena de datos por verificar. Rei hacia la parada del autobús, con la espalda recta y el ceño fruncido, como si el mundo entero le debiera una explicación. Makoto hacia el supermercado, silbando una canción que había oído en la radio. Y Usagi se quedó sola. El patio de la escuela se vaciaba lentamente. Los últimos grupos de estudiantes se dispersaban hacia las calles de Azabu-Juban. El sol seguía su lento descenso, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados. Una brisa suave agitaba las ramas de los cerezos que bordeaban el camino de entrada. Algunos pétalos tardíos se desprendían y flotaban en el aire, como pequeños fragmentos de un sueño. Usagi suspiró. No tenía prisa. Su madre no la esperaba hasta la hora de la cena. Su hermano Shingo estaría encerrado en su habitación, jugando a la consola o leyendo manga. Su padre llegaría tarde, como siempre, con el traje arrugado y la mirada cansada de un oficinista japonés. Nadie notaría su ausencia durante un par de horas. Empezó a caminar. Sin rumbo. Sin destino. Dejando que sus pies la llevaran por las calles familiares de su barrio, esas que había recorrido 1000 veces camino de la escuela, de la tienda de golosinas, de la casa de Naru. Pero hoy todo le parecía ligeramente distinto. Los colores eran más vivos. Los sonidos, más suaves. El aire olía mejor. Como si el mundo se hubiera puesto de acuerdo para ser un poco más hermoso. O como si ella lo estuviera viendo con otros ojos. Mamoru Chiba. El nombre resonaba en su mente como una canción pegadiza. No podía dejar de repetirlo. Mamoru Chiba. Chiba Mamoru. Mamo-chan. No, ese último era demasiado íntimo. Aún no. Pero sonaba bien. Mamo-chan.
Suave. Cálido. Como él. Ay, Usagi. ¿Qué te pasa? Solo es un chico. Un chico muy alto. Con pelo de nieve. Y ojos de joya. Y voz de cello. Y risa de ángel. Y que hace macarons. Y dibuja manga. Y se atraganta como un gatito. Y griega. Ay. Se llevó las manos a las mejillas. Ardían. Estaba segura de que si alguien la veía en ese momento, pensaría que tenía fiebre. O que se había tragado un pimiento rojo entero. ¿Era normal sentirse así? ¿Tan llena? ¿Tan flotante? ¿Tan idiota? Probablemente no. Pero le daba igual. Por primera vez en mucho tiempo, Usagi Tsukino se sentía feliz. No la felicidad ruidosa de comerse un helado gigante. No la felicidad efímera de sacar un aprobado raspado en un examen. Era una felicidad tranquila, cálida, que le llenaba el pecho como un globo de helio. Como si algo dentro de ella hubiera encajado por fin. Dobló una esquina sin mirar. Y se estrelló contra una pared. Eso fue lo primero que pensó. Que se había chocado contra una pared. Porque el impacto fue sólido, firme, inamovible. Pero las paredes no olían a vainilla y sándalo. Las paredes no tenían una textura suave y cálida bajo la tela del uniforme. Las paredes no hacían clic en su interior como si una llave perdida hubiera encontrado por fin su cerradura. Sus brazos, movidos por un instinto que no pasó por su cerebro, se cerraron alrededor de lo que fuera que había golpeado. Se aferró a ello como un náufrago a una tabla. Como un koala a un árbol. Como una chica torpe que se ha vuelto a chocar con algo y ya ni se molesta en fingir sorpresa. Solo que esta vez no era un algo. Era un alguien. Usagi parpadeó. Sus ojos, que se habían cerrado por el impacto, se abrieron lentamente. Lo primero que vio fue tela. Tela de uniforme escolar azul marino. Justo a la altura de su nariz. Subió la vista. Más tela. Un pecho. Ancho. Firme. Se dibujaba bajo la camisa blanca con una definición que no debería ser legal para un chico de 14 años. Siguió subiendo. Un cuello. Una mandíbula afilada, de esas que salían en las revistas de moda masculina que hojeaba a escondidas en la peluquería. Una nariz recta, perfecta, como dibujada por un artista. Y finalmente, unos ojos. Un ojo rosa violeta, profundo como una galaxia de algodón de azúcar. Un ojo verde azulado, cambiante como el mar en una postal de Okinawa. La estaban mirando. Directamente. Fijamente. Con una mezcla de sorpresa, confusión y algo más. Algo que Usagi no pudo identificar porque su cerebro había dejado de funcionar por completo. Era él. Mamoru Chiba. Ella, Usagi Tsukino, la chica más torpe del universo conocido, estaba abrazando a Mamoru Chiba por la cintura. En plena calle. Sin venir a cuento. Como si fuera lo más normal del mundo. Como si sus brazos hubieran decidido por su cuenta que ese era su lugar. Y lo peor. Lo mejor. Lo más aterrador y maravilloso. Él también la estaba sosteniendo. Sus brazos se habían movido solos. No la había abrazado. No exactamente. Simplemente, la había envuelto. Sus manos, grandes y cálidas, se habían posado suavemente sobre su espalda, creando una barrera protectora a su alrededor. Como si temiera que algo fuera a hacerle daño. Como si necesitara tenerla cerca. Muy cerca. Sus brazos eran un refugio improvisado, un círculo de seguridad que la contenía sin apretar, que la protegía sin obligar. Y ella estaba dentro. El mundo se detuvo. La calle, los coches, los transeúntes, el sonido de la ciudad, todo desapareció. Se desvaneció en un segundo plano borroso e irrelevante. Solo existían ellos dos. Sus cuerpos, rozándose a través de la tela de los uniformes. Su calor, mezclándose en el escaso espacio que los separaba. Sus miradas, enganchadas la una a la otra como si un hilo invisible las hubiera cosido. Los ojos de Usagi, enormes y azules como el cielo de un día perfecto, se clavaron en los ojos heterocromos de Mamoru. Él la miraba desde arriba. La diferencia de altura era abismal, casi cómica. Ella tenía que echar la cabeza completamente hacia atrás para sostenerle la mirada, como si contemplara la copa de un árbol milenario. Él tenía que inclinar la suya hacia abajo, como si se asomara a un pozo de agua cristalina.
Y en ese ángulo imposible, en esa cercanía absoluta, en ese roce de almas a través de las ventanas de los ojos, algo pasó. Un destello. Un eco. Una sacudida silenciosa que recorrió sus cuerpos como una corriente eléctrica de baja intensidad. No era un recuerdo. No era una imagen concreta. Era una sensación. Una certeza sin palabras. Un te conozco que brotaba de algún lugar profundo y antiguo, de una época en la que sus almas habían bailado juntas bajo otra luna, en otro mundo, en otra vida. Te conozco. Siempre te he conocido. Por fin. El tiempo se estiró como un chicle. Un segundo. 2. 3. Una eternidad comprimida en un cruce de miradas. Usagi podía ver los diminutos puntitos dorados que salpicaban el iris rosa de Mamoru. Podía ver el reflejo de su propio rostro, asombrado y ruborizado, en el espejo de sus pupilas. Podía sentir el leve temblor de sus brazos, que la sostenían con una delicadeza infinita, como si fuera de porcelana. Podía oler su aroma, ese aroma a vainilla, sándalo, chocolate y brisa marina, que ahora la envolvía por completo, que se le metía en los pulmones y en la sangre y en el alma. Es él. Es él. Es él. Las palabras resonaban en su cabeza como un mantra. No sabía por qué. No sabía de dónde venían. Pero lo sabía. Con una certeza absoluta e irracional. Era él. El que había estado esperando sin saber que esperaba. El que llenaba un vacío que ni siquiera sabía que tenía. El que hacía que su corazón latiera de esa forma tan extraña y maravillosa. Mamoru, por su parte, estaba librando su propia batalla interna. ¿Qué es esto? Sus brazos la habían rodeado sin su permiso. Su cuerpo había reaccionado antes de que su mente pudiera procesar lo que estaba ocurriendo. Un instinto primario, antiguo, que no recordaba tener. Proteger. Cuidar. No dejar que nada ni nadie le hiciera daño. A ella. A esta chica menuda, demonios ridículos y ojos inmensos, que se había estrellado contra su pecho como un pequeño cometa rubio. Tsukino-san. Usagi. Su nombre resonó en su mente con una familiaridad inquietante. No era la primera vez que la veía. La había visto en clase, en la ceremonia, en el jardín. Pero era la primera vez que la veía de verdad. La primera vez que sus ojos se encontraban así, sin barreras, sin distracciones. Y lo que veía, luz. Veía luz. Una luz cálida, pura, brillante, que emanaba de sus ojos azules y lo envolvía por completo. Una luz que le recordaba algo. Algo que había perdido. Algo que había anhelado sin saberlo. Algo que, de repente, necesitaba con cada fibra de su ser. ¿Quién eres? ¿Por qué siento que te conozco? ¿Por qué siento que te he amado siempre? El pensamiento lo golpeó con la fuerza de un maremoto. ¿Amarla? Acababa de conocerla. No sabía nada de ella. Solo que comía como una lima, que se sonrojaba con facilidad, que tenía un peinado distintivo y que se había reído con él en un jardín secreto. Eso no era base para, pero sus brazos no se movieron. Sus ojos no se apartaron. Su corazón, ese que creía tan bien resguardado tras años de soledad y autosuficiencia, latía con un ritmo nuevo, desconocido, emocionante. ¡Ay, qué linda pareja! La voz cascada y alegre atravesó la burbuja como un alfiler. Usagi y Mamoru parpadearon al unísono. El hechizo se rompió. La realidad volvió a entrar a empujones. Tan jovencitos y ya tan enamorados. Disfruten, disfruten, que la juventud se va volando. Una anciana menuda, con un carrito de la compra a cuadros y una sonrisa desdentada, pasaba a su lado. Les guiñó un ojo con picardía. Luego, siguió su camino, arrastrando su carrito y murmurando algo sobre los amores de primavera. El silencio que siguió fue ensordecedor. Usagi fue la primera en reaccionar. Tomó conciencia, de golpe y porrazo, de la posición en la que estaba. Sus brazos, alrededor de la cintura de Mamoru. Su cuerpo, pegado al suyo. Su rostro, a escasos centímetros de su pecho. Un pecho que, por cierto, era sorprendentemente firme y cálido. El color subió a sus mejillas como una marea imparable. Del rosa pálido al carmesí intenso en cuestión de nanosegundos. Soltó a Mamoru como si quemara. Dio un paso atrás, tropezando con sus propios pies. Sus brazos se agitaron en el aire como aspas de molino, buscando un equilibrio que se negaba a llegar.
Una mano la sujetó por el codo. Firme. Cálida. Segura. Mamoru. La había sujetado antes de que se cayera de espaldas. Su rostro, normalmente sereno e impasible, mostraba un ligero tono rosado en las orejas. Sus ojos heterocromos la miraban con una mezcla de preocupación y algo parecido a diversión. Cuidado, Tsukino-san. No queremos que te caigas 2 veces en un minuto. Su voz era suave. Aterciopelada. Con un ligero temblor al final, como si él también estuviera procesando lo que acababa de pasar. Usagi solo pudo asentir, muda. Su garganta se había cerrado. Su cerebro se había fundido. Sus rodillas eran de gelatina. Lo único que funcionaba eran sus ojos, que seguían clavados en los de él, incapaces de apartarse. Mamoru la soltó. Despacio. Como si le costara. Dio un paso atrás, creando una distancia prudencial entre ellos. El aire entre sus cuerpos era denso, cargado de electricidad estática y de todo lo que no se habían dicho. Otro silencio. Más largo. Más espeso. Di algo, Usagi. Di algo. Lo que sea. No te quedes ahí parada como una idiota. Pregúntale algo. Cualquier cosa. Salva la situación. CH Chiba-kun, su voz sonó como el pío de un pajarito asustado. ¿Qué haces por aquí? ¿En serio? ¿Eso es lo mejor que se te ha ocurrido? Es una calle pública. Puede estar por aquí porque le da la gana. Pero Mamoru no pareció molesto por la pregunta. Al contrario. Sus hombros, ligeramente tensos, se relajaron un poco. Como si la pregunta le hubiera dado algo a lo que agarrarse. Estaba buscando una cafetería. Su voz era más suave de lo habitual. Sus ojos se desviaron un momento hacia la calle, luego volvieron a ella. Tenía ganas de algo dulce. Pero no conozco bien la zona. Llevo un rato dando vueltas. Hizo una pausa. Sus ojos heterocromos se posaron en ella con una intensidad que la hizo estremecerse. ¿Y tú, Tsukino-san? ¿Ibas a algún sitio? El cerebro de Usagi se paró. ¿Una cafetería? ¿Algo dulce? Eso era justo lo que, no. No pensó. Las palabras salieron solas de su boca, impulsadas por una fuerza que no sabía que tenía. Una fuerza que venía de ese mismo lugar profundo y antiguo de donde había brotado el te conozco. Yo conozco una. Una cafetería buenísima. Tienen los mejores pasteles del mundo. Y helados. Y crepes. Y todo está riquísimo. Te puedo llevar. Silencio. Las palabras quedaron flotando en el aire, como pompas de jabón a punto de estallar. Usagi procesó lo que acababa de decir. Le acababa de ofrecer a Mamoru Chiba, el chico más guapo del universo, llevarlo a una cafetería. Solos. Los dos. Como una, no. No iba a pensar en la palabra con C, no. 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 Mamoru la miró. Sus labios, esos labios rosados y perfectos, se curvaron lentamente. No fue una sonrisa educada. No fue una sonrisa distante. Fue una sonrisa bella. Cálida. Genuina. Brillante. Iluminó todo su rostro. Sus ojos heterocromos chispearon con una luz suave, como 2 joyas bajo el sol. Me encantaría, Tsukino-san. Gracias. El corazón de Usagi dejó de latir por un nanosegundo. Luego, se aceleró a un ritmo peligroso, bombeando sangre caliente a sus mejillas, a sus orejas, a la punta de sus dedos. Él había dicho que sí. Había sonreído. Una sonrisa bella. Para ella. Por ella. Vale. Pues, sígueme. Se giró y empezó a caminar. No veía hacia dónde iba. Sus ojos estaban nublados por una neblina de felicidad y nervios. Solo caminaba, con la espalda recta y la cabeza alta, rezando por no chocarse con nada más. O por chocarse otra vez con él. No. Mejor no. O sí. Ay. Mamoru se colocó a su lado. Ella era dolorosamente consciente de su presencia. De su altura, le sacaba la cabeza, y el cuello, y parte del torso. ¿Cómo se podía ser tan alto a los 14 años? De su aroma, vainilla, sándalo, chocolate, brisa marina, la envolvía como una manta cálida, como un abrazo invisible. Del leve roce de sus mangas cuando caminaban muy juntos. Y entonces, Usagi notó algo. Mamoru ajustaba sus pasos a los de ella.
Él, que caminaba con zancadas largas y fluidas, propias de alguien que no tenía prisa pero tampoco perdía el tiempo, ahora daba pasos más cortos. Más lentos. Acompasados a los de ella. Para no dejarla atrás. Para caminar a su lado. No delante. No detrás. A su lado. El corazón de Usagi se derritió un poco más. Lo está haciendo a propósito. Está ajustando sus pasos a los míos. Para que no me quede atrás. Para que no tenga que correr. Para caminar conmigo. Era un gesto tan pequeño, tan sutil, que mucha gente ni siquiera lo habría notado. Pero Usagi lo notó. Y significó más para ella que cualquier gran declaración. Porque le decía, sin palabras, que él la veía. Que le importaba. Que quería estar a su lado. Empezaron a caminar por las calles de Azabujuban. El sol de la tarde teñía los edificios de tonos cálidos. Los escaparates de las tiendas brillaban con una luz acogedora. La gente iba y venía, ocupada en sus propias vidas. Y ellos dos, un chico increíblemente alto de pelo blanco y una chica menuda de moños ridículos, caminaban juntos. Fue entonces cuando Usagi empezó a notar lo otro. Las miradas. Al principio, pensó que era su imaginación. Que estaba tan pendiente de Mamoru que veía cosas donde no las había. Pero no. Eran reales. Las chicas de su edad, que paseaban en grupos por la calle, se quedaban calladas a su paso. Sus conversaciones se interrumpían a medio suspiro. Sus ojos se abrían de par en par. Luego, cuando Mamoru ya había pasado, se inclinaban unas hacia otras y cuchicheaban, con las mejillas sonrosadas y miradas furtivas. Mujeres adultas, con bolsas de la compra y el gesto cansado de quien ha trabajado todo el día, se giraban a su paso con la boca ligeramente abierta. Una de ellas, que hablaba por teléfono en una cabina, se quedó muda a mitad de una frase. Otra, que paseaba a un perro salchicha, se olvidó por completo del animal, que aprovechó para olisquear un arbusto con fruición. Incluso una niña pequeña, de la mano de su madre, señaló a Mamoru con el dedo y dijo en voz alta, con la sinceridad brutal de los niños. «Mamá, mira. Un príncipe». La madre, una mujer joven de rostro amable, siguió la dirección del dedo de su hija. Vio a Mamoru. Sus mejillas se tiñeron de un leve rubor. Tiró de la mano de la niña, murmurando una disculpa ininteligible, y aceleró el paso. Mamoru no parecía darse cuenta de nada. O quizás estaba tan acostumbrado a ese tipo de reacciones que ya ni las registraba. Caminaba con la vista al frente, ajeno al pequeño cataclismo de suspiros y miradas que dejaba a su paso. Su expresión era serena, neutra, como si el mundo a su alrededor fuera un paisaje más. Pero Usagi sí se daba cuenta. Y sintió algo extraño. Algo que no había sentido nunca. Una punzada en el pecho. No era dolor. No exactamente. ¿Era orgullo? ¿Posesión? No sabía definirlo. Era una sensación cálida y un poco absurda que le llenaba el estómago de mariposas. Como si, por el simple hecho de caminar a su lado, Mamoru fuera, un poco suyo. Es mío. Bueno, no mío. Pero estoy con él. Yo. Usagi Tsukino. La torpe. La llorona. La que suspende inglés. La que se choca con las farolas. Y él camina a mi lado. Ajustando sus pasos a los míos. Con su pelo de nieve y sus ojos de joya y su aroma de pastelería elegante. Y todas esas chicas lo miran y suspiran. Pero él camina conmigo. Así que, sí. Un poco mío. Se enderezó. Caminó un poco más erguida. Incluso esbozó una pequeña sonrisa de satisfacción, esa sonrisa tonta y adorable que ponía cuando se sentía feliz sin saber muy bien por qué. Pasaron por delante de una pequeña floristería. Un local diminuto, encajado entre una tienda de discos y una panadería. En el escaparate, una explosión de colores. Rosas rojas, blancas, amarillas. Lirios morados. Margaritas blancas. Y, en el centro, un ramo de rosas de un color rosa pálido, casi etéreo, que brillaba bajo la luz del atardecer. Mamoru se detuvo. Usagi, que iba absorta en su nube de felicidad, tardó un segundo en reaccionar. Se giró. Lo vio de pie frente al escaparate, con la mirada fija en las rosas. Su expresión había cambiado. Ya no era serena. Era melancólica.
Sus ojos heterocromos, normalmente brillantes y curiosos, se habían vuelto distantes, como si estuvieran mirando algo que solo él podía ver. Chiba-kun, ¿te gustan las rosas? La pregunta salió de sus labios antes de que pudiera pensar si era demasiado personal. Mamoru asintió, sin apartar la vista de las flores. Sí. Mucho. No sé por qué. Me recuerdan a algo. A un sueño que tengo a veces. ¿Un sueño? Sí. Un jardín. Lleno de rosas. Rosas doradas. Y una voz. Una voz que me llama. Pero nunca entiendo lo que dice. Usagi no preguntó más. No sabía qué decir. Pero guardó el dato en su corazón, como un tesoro diminuto. Le gustan las rosas. Tiene sueños con rosas doradas. Una voz lo llama. Era un misterio. Y a ella le encantaban los misterios. Siguieron caminando. Pasaron por delante de una tienda de mascotas. Tras el cristal, una camada de gatitos jugaba en un pequeño recinto acolchado. Eran de varios colores. Uno negro, uno blanco, uno naranja, uno gris atigrado. Se perseguían unos a otros, rodaban sobre sí mismos, atacaban un ovillo de lana con una ferocidad adorable. Mamoru se agachó. Se puso en cuclillas frente al escaparate, llevando sus ojos a la altura de los gatitos. Su expresión, que hacía un momento era melancólica, se suavizó por completo. Una sonrisa tierna, casi infantil, se dibujó en sus labios. Sus ojos heterocromos siguieron los movimientos de los pequeños felinos con un brillo de pura adoración. Son adorables, murmuró, más para sí mismo que para ella. Usagi se agachó a su lado. No miraba a los gatos. Lo miraba a él. Veía su sonrisa, esa sonrisa tan distinta a la sonrisa educada de clase. Veía la ternura en sus ojos, la forma en que su expresión se iluminaba al ver a los animales. Y pensó, con una certeza absoluta, que él era más adorable que todos los gatitos del mundo juntos. Le gustan los gatos. Le gustan las rosas. Hace macarons. Dibuja manga. Se ríe solo. Se atraganta como un gatito. Ajusta sus pasos a los míos. Me ha llamado la chica del moño orango y me ha dicho que me queda bien. ¿Cómo se supone que no me enamore de él? No era una pregunta. Era una rendición. Se levantaron y siguieron caminando. El sol ya estaba bajo, casi rozando los tejados de los edificios. La luz se había vuelto dorada y melancólica, la luz de los fotógrafos y los poetas. Las calles estaban más tranquilas. El bullicio de la tarde daba paso al silencio suave del anochecer. Es aquí, dijo Usagi, señalando un pequeño local en una callejuela lateral. Era una cafetería diminuta, escondida como un secreto. La fachada era de madera pintada de color crema, con un toldo a rayas rojas y blancas que le daba un aire retro y acogedor. En el escaparate, una exhibición de pasteles, tartas y dulces que parecía sacada de un sueño. Una tarta de queso con un glaseado brillante. Un pastel de chocolate con virutas de cacao. Unos crepes de fresa coronados con una montaña de nata. Macarons de colores pastel, perfectamente alineados como joyas comestibles. Helados de todos los sabores imaginables. El paraíso. Usagi estaba segura de que aquello era el paraíso. Mamoru abrió la puerta. Una campanilla tintineó sobre sus cabezas. Él se hizo a un lado y le cedió el paso con un gesto caballeroso. Después de ti, Tsukino-san. Ella pasó, rozándolo ligeramente al hacerlo. Un escalofrío le recorrió la espalda. No de frío. De algo mucho más cálido y peligroso. El interior de la cafetería era aún más acogedor que el exterior. Luces cálidas, de esas que hacen que todo el mundo parezca más guapo. Mesas de madera oscura, desgastadas por el uso. Sillas de mimbre con cojines de colores. En las paredes, cuadros de paisajes bucólicos y estanterías llenas de libros viejos. Un aroma a café recién hecho, a vainilla y a canela lo envolvía todo, como un abrazo. Había poca gente. Una pareja de ancianos en una esquina, que compartían un trozo de tarta en silencio, con la complicidad de quienes llevan toda una vida juntos. Una estudiante universitaria con un libro grueso y una taza de té, perdida en su propio mundo. Ellos dos. Mamoru eligió una mesa junto a la ventana. La luz dorada del atardecer se filtraba a través del cristal, creando un pequeño escenario íntimo y cálido. Se sentaron. Uno frente al otro.
Las rodillas de Mamoru, debido a su altura, rozaron levemente las de Usagi bajo la mesa. Ella dio un respingo. Él no pareció notarlo. O quizás fingió no notarlo. Gracias por traerme, Tsukino-san, dijo Mamoru, con esa voz aterciopelada que tanto le gustaba. Este sitio es perfecto. Como agradecimiento, invito yo. Pide lo que quieras. Usagi abrió la boca para protestar. Para decir que no hacía falta, que ella podía pagar su parte. Era lo que hacían las chicas independientes y modernas, ¿no? Pagar a medias. Pero entonces, como un jarro de agua fría, la realidad la golpeó. No llevaba ni un mísero yen encima. Se le había olvidado por completo. Entre las prisas de la mañana, el choque con Mamoru, el jardín secreto, las clases, el segundo choque con Mamoru, se le había olvidado coger la paga semanal que su madre le dejaba sobre la mesa de la cocina. Estaba pelada. Sin blanca. Arruinada. El bochorno la asaltó como una ola. Sintió que sus mejillas ardían. Quería que la tierra se la tragara. ¿Cómo podía ser tan tonta? ¿Cómo podía olvidar algo tan básico como el dinero? Justo ahora. Justo delante de él. Mamoru, ajeno a su drama interno, ya había desplegado la carta y la estaba mirando con una ceja alzada, la del ojo verde, la rosa permanecía neutra, esperando. ¿Qué te apetece, Tsukino-san? Su tono era cálido. Sin una pizca de juicio. Sin esa condescendencia que Usagi estaba tan acostumbrada a recibir cuando metía la pata. Tragó saliva. El orgullo era importante. Pero los pasteles de cielo dulce lo eran más. Y el hambre que tenía de repente, un hambre que no era solo de comida, sino de algo más, de seguir compartiendo ese momento con él, era aún más importante. Pues, si no te importa, murmuró, sin atreverse a mirarlo a los ojos. No me importa, la interrumpió él, con una sonrisa suave. De hecho, me alegra. Me gusta compartir la comida. Sabe mejor. Usagi levantó la vista. Lo miró. Vio sus ojos heterocromos, brillando con una luz cálida bajo la tenue iluminación de la cafetería. Vio su sonrisa, esa sonrisa bella que parecía reservada solo para ella. Y supo, con una certeza absoluta, que él lo decía de verdad. Que no era una fórmula de cortesía. Que realmente le gustaba compartir la comida con ella. Liberada de la culpa financiera, y con el corazón un poco más lleno, Usagi se lanzó sobre la carta como un halcón sobre su presa. Quiero la tarta de queso. Y el pastel de chocolate. Y los crepes de fresa con nata. Y el helado de vainilla con sirope de arce. Y, tienen macarons. Como los tuyos. Quiero probarlos para comparar. Y un batido de fresa. Y... ¿esto qué es? ¿Pastel de terciopelo rojo? Quiero. Y... Mamoru la dejó hablar. No la interrumpió. No puso los ojos en blanco. No hizo ningún comentario sobre su apetito desmesurado. Simplemente, la observaba. Con una expresión que era una mezcla de diversión, asombro y ternura. Sus labios se curvaban en una media sonrisa. Sus ojos heterocromos seguían el movimiento de sus manos, que señalaban la carta con entusiasmo. Cuando Usagi finalmente se quedó sin aliento, y sin más postres que señalar, Mamoru levantó una mano para llamar al camarero. Un chico joven, de aspecto soñoliento, se acercó con una libreta. Disculpe, dijo Mamoru, con esa calma que tanto contrastaba con la excitación de Usagi. Tomaremos uno de cada cosa del menú de postres. Y 2 tés. Uno verde para mí. Y uno, miró a Usagi, con una ceja alzada. Dulce para ti, Tsukino-san. Ella asintió, sin poder hablar. Uno de cada. Ha pedido uno de cada. Para mí. Bueno, para los dos. Pero sobre todo para mí. El camarero los miró con ojos como platos. Abrió la boca, como si quisiera preguntar si estaban seguros. Luego, vio la expresión de Mamoru, serena, inamovible, y la de Usagi, feliz, radiante, como una niña en una tienda de golosinas. Cerró la boca. Asintió. Tomó nota y se fue, murmurando algo sobre adolescentes y sus metabolismos. Mientras esperaban, empezaron a hablar. Al principio, tímidamente. Usagi jugueteaba con el borde de la servilleta. Mamoru miraba por la ventana, como si las calles de Azabujuban al atardecer fueran el espectáculo más fascinante del mundo.
El silencio entre ellos era denso, cargado de todo lo que no se habían dicho desde el choque. Fue Mamoru quien lo rompió. Tsukino-san. ¿Cuáles son tus asignaturas favoritas? Usagi hizo una mueca. Una mueca tan expresiva, tan exagerada, que Mamoru no pudo evitar soltar una pequeña risa. Esa risa suave de campanillas. Ninguna, confesó ella, con total sinceridad. Bueno, el recreo. Y la comida. Esas son mis favoritas. Mamoru se rió de nuevo. Más fuerte esta vez. Sus ojos heterocromos se entrecerraron. Sus hombros se sacudieron ligeramente. Era una risa genuina, contagiosa, que llenaba el pequeño espacio de la cafetería de una calidez inesperada. Eres muy sincera, Tsukino-san. Eso es refrescante. Usagi se sonrojó. Nadie le había dicho nunca que su sinceridad fuera refrescante. Normalmente le decían que era una bocachas, que no pensaba antes de hablar, que metía la pata. Pero él lo veía como algo bueno. Algo valioso. ¿Y tú, Chiba-kun? Se atrevió a preguntar, con un hilo de voz. ¿Cuáles son tus favoritas? Los idiomas. Me fascinan. Aprendo por mi cuenta. Inglés, francés, español, alemán, italiano, chino, coreano, ruso. Hizo una pausa, como si estuviera contando mentalmente. 18, hasta ahora. Usagi se quedó con la boca abierta. 18. 18 idiomas. Ella apenas podía con el inglés. Y él hablaba 18. Como si nada. Eso es increíble. ¿Cómo puedes aprender tantos? ¿No se te mezclan? A veces, admitió él, con una sonrisa. Pero es como la música. Cada idioma tiene su propio ritmo, su propia melodía. Una vez que la captas, ya no la olvidas. ¿Música? ¿También tocas música? Un poco. Guitarra, violín, piano. ¿Me ayuda a...? Dudó un instante. A aclarar mis pensamientos. Usagi lo miraba embobada. No entendía la mitad de lo que decía. Esperanto. ¿Qué era el esperanto? Pero le encantaba oírlo hablar. Su voz era como un instrumento musical. Suave. Profunda. Con un timbre aterciopelado que le hacía cosquillas en el estómago. Podría pasarse horas escuchándolo, aunque no entendiera ni una palabra. El camarero llegó con el té. 2 tazas humeantes. Una de té verde para él. Una de té dulce con leche para ella. Y luego, empezaron a llegar los postres. Uno tras otro. La tarta de queso, cremosa y perfecta, con un glaseado de limón que brillaba bajo la luz. El pastel de chocolate, oscuro y denso, con virutas de cacao y una salsa de frambuesa que dibujaba un corazón en el plato. Los crepes de fresa, finos como el papel, rellenos de nata montada y coronados con fresas frescas y sirope de fresa. El helado de vainilla, cremoso y suave, bañado en sirope de arce y con nueces caramelizadas. Los macarons, de colores pastel, idénticos a los que Mamoru había llevado al jardín secreto. El pastel de terciopelo rojo, con su característico color escarlata y su cobertura de queso crema. Y más. Mucho más. La mesa se llenó de platos. De colores. De texturas. De aromas. Era un festín. Un banquete. Un sueño hecho realidad para cualquier amante de los dulces. Usagi atacó la tarta de queso con fruición. El primer bocado fue una explosión de sabor en su paladar. Cremoso, dulce, con el toque ácido del limón. Cerró los ojos y gimió de placer. Esto es el cielo. Estoy en el cielo. Cuando abrió los ojos, Mamoru la estaba mirando. No estaba comiendo. Solo la miraba a ella. Con una expresión que Usagi no supo descifrar. Sus ojos heterocromos brillaban con una luz suave. Sus labios estaban curvados en una media sonrisa. Parecía, fascinado. Tsukino-san, dijo, con esa voz aterciopelada. Es un placer verte comer. Lo disfrutas tanto que hace que la comida sepa mejor. Usagi se atragantó. No con comida. Con sus propias palabras. Se llevó la mano al pecho. Tosió un par de veces. Dio un sorbo de su té dulce. El líquido caliente le calmó la garganta. Es que, me gusta comer. Mucho. Es lo mejor del mundo. Estoy de acuerdo, dijo Mamoru, asintiendo. La comida es una de las mejores cosas de la vida. Y compartirla, la hace aún mejor.
Dio un mordisco a uno de los macarons. El rosa. Lo masticó despacio. Cerró los ojos un instante, saboreando. Luego, asintió con aprobación. Está bueno. Pero los míos son mejores. Usagi soltó una carcajada. No pudo evitarlo. La forma en que lo había dicho, con esa mezcla de humildad y orgullo, era tan Mamoru. Él también se rió. Sus risas se mezclaron, llenando la pequeña cafetería de una alegría contagiosa. La pareja de ancianos de la esquina los miró y sonrió con complicidad. La estudiante universitaria levantó la vista de su libro y esbozó una media sonrisa, antes de volver a sumergirse en sus páginas. Mamoru le contó anécdotas de sus desastres culinarios con la comida salada. La vez que intentó hacer sopa de miso y el resultado fue un líquido marrón incomestible que ni los gatos callejeros quisieron probar. La vez que quemó una sartén intentando freír un huevo y tuvo que tirarla porque el fondo se había quedado pegado para siempre. La vez que confundió la sal con el azúcar y arruinó un pastel de carne que pretendía ser su obra maestra. Usagi se reía a carcajadas. Tanto que casi se cae de la silla. Las lágrimas asomaban a sus ojos. Se sujetaba el estómago, que le dolía de tanto reír. Mamoru también se reía. Sus risas eran diferentes. La de Usagi, ruidosa, explosiva, contagiosa. La de Mamoru, suave, como campanillas, pero igual de genuina. En un momento dado, mientras Usagi atacaba el pastel de terciopelo rojo, Mamoru se inclinó sobre la mesa. Sus ojos heterocromos se fijaron en su rostro. Su mano se alzó, lentamente. Usagi se quedó paralizada. Con el tenedor a medio camino de la boca. Una mancha de glaseado de queso crema le había quedado en la comisura de los labios. Mamoru tomó una servilleta. Con una delicadeza infinita, como si estuviera manipulando una obra de arte, limpió la mancha. Sus dedos rozaron su mejilla. Fue un roce leve, apenas un susurro de piel contra piel. Pero Usagi lo sintió como una descarga eléctrica. Su corazón se detuvo. El mundo se detuvo. Solo existía ese punto de contacto, ese roce fugaz, y los ojos de Mamoru, que la miraban con una intensidad que la dejaba sin aliento. Ya está, dijo él, con una sonrisa suave. No quería que te mancharas el uniforme. Retiró la mano. Volvió a su té verde. Como si nada hubiera pasado. Pero para Usagi, todo había pasado. El gesto era tan simple, tan humano, tan íntimo. Él se había preocupado por una mancha en su cara. Había usado una servilleta para limpiarla. La había tocado. Sin pedir permiso. Sin que fuera necesario. Simplemente, porque había querido. Y fue en ese momento, en esa pequeña cafetería de Azabujuban, entre risas y pasteles y una mancha de glaseado, cuando Usagi Tsukino lo supo. Con una certeza absoluta, irrefutable, que le llenó el pecho de una calidez desconocida. Estoy enamorada. Me he enamorado de Mamoru Chiba. Del chico de pelo blanco que hace macarons y dibuja manga. Del que se ríe como un ángel y se atraganta como un gatito. Del que ajusta sus pasos a los míos y me cede el paso al entrar. Del que me ha invitado a comer y me ha dicho que mi sinceridad es refrescante. Del que me ha limpiado una mancha de la cara como si fuera lo más natural del mundo. Estoy enamorada. Total, absoluta, irremediablemente enamorada. No lo dijo en voz alta, por supuesto. Pero sus ojos, esos enormes ojos azules que nunca habían sabido mentir, lo gritaron en silencio. Y Mamoru, que la estaba mirando por encima del borde de su taza de té, vio algo en ellos. Algo que hizo que su propio corazón, ese que creía tan bien resguardado tras años de soledad, diera un vuelco extraño. Ninguno de los dos dijo nada. No hacía falta. Siguieron comiendo. Siguieron riendo. Siguieron hablando de todo y de nada. De sus sueños. De sus miedos. De las pequeñas cosas que hacían que la vida valiera la pena. El tiempo voló. La luz del atardecer se fue apagando lentamente, dando paso a la penumbra suave del anochecer. Las farolas de la calle se encendieron, proyectando halos de luz amarilla sobre el pavimento. Cuando finalmente salieron de la cafetería, el cielo ya estaba oscuro. Las primeras estrellas tímidas empezaban a brillar en lo alto. El aire olía a primavera, a jazmín y a tierra húmeda. La calle estaba tranquila, salpicada de luces cálidas de los faroles. Mamoru se detuvo frente a ella. La miró.
Su rostro, iluminado por la tenue luz de una farola cercana, parecía aún más hermoso. Sus ojos heterocromos brillaban con una luz suave. Tsukino-san. Gracias. De verdad. Ha sido la mejor tarde que he tenido en mucho tiempo. Su voz era un susurro. Cálido. Sincero. Usagi sintió que el corazón se le hinchaba hasta casi estallar. No hay de qué. Gracias a ti por invitarme. Yo también lo he pasado muy bien. Mucho. Demasiado. Mamoru sonrió. Esa sonrisa bella que tanto le gustaba. Me alegro. ¿Te acompaño a tu casa? Se está haciendo tarde. Usagi negó con la cabeza, aunque cada célula de su cuerpo gritaba sí. Quería alargar el momento. Quería caminar a su lado un poco más. Quería oír su voz, oler su aroma, sentir el roce de su manga. Pero no quería abusar. No quería que pensara que era una pesada. No hace falta. Vivo cerca. Puedo ir sola. Mamoru asintió, aceptando su decisión sin discutir. No insistió. No la presionó. Simplemente, la respetó. Entonces, hasta mañana, Tsukino-san. Hizo una leve inclinación de cabeza. Un gesto formal, pero cargado de una calidez que desmentía su aparente frialdad. Se giró y empezó a caminar. Su figura alta y su cabello blanco se alejaron calle abajo, bañados por la luz de las farolas. Usagi se quedó plantada en la acera, mirándolo. Apretó los puños con fuerza a los lados de su cuerpo. Su corazón latía con fuerza, bombeando una mezcla de felicidad, melancolía y una esperanza nueva y brillante. Mañana. Hasta mañana. Mamo-chan. La última palabra resonó en su mente. Un apodo. Íntimo. Suave. Perfecto. Aún no se lo había dicho en voz alta. Pero lo sentía. Era su Mamo-chan. El chico de pelo blanco y ojos de joya. El que hacía macarons y dibujaba manga. El que se reía como un ángel y se atragantaba como un gatito. El que ajustaba sus pasos a los de ella. El que la había invitado a comer y le había limpiado una mancha de la cara. El que la hacía sentir vista, valiosa, especial. Su Mamo-chan. Se giró y echó a andar hacia su casa. Flotando. Literalmente. Sus pies apenas tocaban el suelo. Su rostro estaba iluminado por una sonrisa bobalicona, permanente, encantadora. La gente que se cruzaba con ella la miraba con curiosidad. Una niña pequeña le dijo a su madre: «Mamá, esa chica parece un dibujo animado». Usagi no la oyó. Estaba en su propio mundo. Repasaba cada momento de la tarde. El choque. El casi abrazo. Las miradas. La cafetería. Las risas. Sus ojos. Su sonrisa. El roce de sus dedos en su mejilla. Mamoru Chiba. Mamo-chan. Mío. Llegó a casa. Su madre la recibió con un grito desde la cocina. Usagi. Llegas tarde. A cenar. Usagi entró flotando en la cocina. Su madre, Ikuko, estaba junto a los fogones, removiendo una olla de curry. Su padre, Kenji, leía el periódico en la mesa. Su hermano Shingo jugaba con su Game Boy, ajeno al mundo. Perdona, mamá. Me entretuve, dijo Usagi, con una voz extrañamente suave. Su madre se giró. La miró con los ojos entrecerrados. Conocía a su hija. Sabía que me entretuve no formaba parte de su vocabulario habitual. Usagi llegaba tarde porque se dormía, porque se perdía, porque se encontraba con un gato y se olvidaba de la hora. Nunca se entretenía. ¿Te entretuviste? ¿Haciendo qué? Cosas. De clase. Amigas. Ikuko arqueó una ceja. Vio la expresión de su hija. Esa sonrisa tonta. Ese brillo en los ojos. Ese rubor permanente en las mejillas. Olfateó el aire, como un sabueso. No olía a pasteles. Olía a vainilla, sándalo. Un aroma extraño, masculino, que no identificaba. Usagi, ¿has estado con un chico? La pregunta cayó como una bomba. Shingo levantó la vista de su consola, con repentino interés. Kenji bajó el periódico, con el ceño fruncido. «Un chico», exclamó Kenji. «Mi niña con un chico». «No. No». «¿Qué va? Es solo un compañero de clase. Nada más. Me invitó a un té. Eso es todo. No es un chico».
Bueno, sí es un chico, pero no es mi chico. Es solo un compañero. Subió las escaleras corriendo, antes de que el interrogatorio pudiera continuar. Cerró la puerta de su habitación de un portazo. Se tiró en la cama. Se tapó la cara con la almohada. Gritó. Un grito ahogado, lleno de emoción contenida, de felicidad desbordante, de una esperanza nueva y brillante. Luego, se destapó. Miró por la ventana. El cielo estaba oscuro. Las estrellas brillaban en lo alto. Y una, más brillante que las demás, parecía guiñarle un ojo. Por favor. Que mañana sea igual de maravilloso. Y pasado. Y el otro. Que no se acabe nunca. En su penthouse silencioso, a kilómetros de distancia, Mamoru Chiba se sentó en el sofá. No encendió la tele. No cogió un libro. No fue a la cocina a preparar la cena. Simplemente, se quedó allí, en la penumbra, mirando por el ventanal. Las luces de Tokio se extendían ante él como un manto de estrellas artificiales. Un paisaje que había contemplado cientos de veces, solo, en silencio. Pero esta noche era diferente. El silencio no le pesaba. Estaba lleno de ecos. El eco de una risa. De su risa. Ruidosa, explosiva, contagiosa. Tsukino-san. Usagi. Su nombre resonaba en su mente como una canción. Recordó el choque. La sensación de sus brazos alrededor de su cintura. El instinto que lo había impulsado a rodearla, a protegerla. La forma en que sus ojos se habían encontrado. Esa chispa. Ese reconocimiento. Esa certeza sin palabras de que algo profundo y antiguo los conectaba. Recordó la cafetería. Su forma de comer, con un disfrute tan puro y contagioso que hacía que la comida supiera mejor. Sus preguntas inocentes. Su sinceridad refrescante. Sus enormes ojos azules, que lo miraban como si fuera la cosa más interesante del universo. Y recordó sus propias acciones. Había pedido uno de cada postre. Para ella. Le había limpiado una mancha de la cara. La había tocado. Sin pensar. Sin planear. Simplemente, porque había querido. Porque algo en su interior le había dicho que ese era su lugar. Cerca de ella. Cuidándola. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. No era su sonrisa educada. No era su sonrisa distante. Era una sonrisa nueva. Una sonrisa que solo aparecía cuando pensaba en ella. Tsukino-san, Usagi. Hoy ha sido diferente. Bueno. Muy bueno. ¿Será mañana igual? Se levantó del sofá. Fue a la cocina. Abrió la nevera. Dentro, los ingredientes para un nuevo experimento de repostería le esperaban. Pensó en hacer macarons. De fresa. Como los que a ella tanto le habían gustado. Quizás, pueda llevarle algunos mañana. Al jardín. Si ella vuelve. La idea le provocó un calorcillo agradable en el pecho. Algo estaba cambiando. Algo pequeño. Algo importante. Y por primera vez en mucho tiempo, el silencio de su penthouse no era un enemigo. Era un cómplice. Un testigo silencioso de la esperanza que empezaba a florecer en su corazón solitario. Ninguno de los dos lo sabía aún, pero aquella tarde, en una pequeña cafetería de Azabujuban, dos almas viejas se habían encontrado de nuevo. Y esta vez, estaban decididas a no soltarse. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Si les gustó, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para no perderse el siguiente. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Deixa tudo acontecer, deixa tudo acontecer. Hoje a noite é pra gastar tudo que a gente quiser. Bebe, bebe, depois desce. Gira e não esquece, gira, gira, não esquece. Bebe, depois desce no grave, o cu enlouquece.